estaba anoche estudiando, mejor dicho, estaba estudiando, y es la determinación que tuvo Ruth. Fíjense, hermanos, Ruth fue una persona que nos trae muchísimas enseñanzas respecto a la determinación, porque ella estaba en un tiempo en su vida que, aunque no entendía lo que estaba sucediendo a totalidad, ella pudo aprovechar la oportunidad que Dios le dio. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Ruth hay 3 etapas bien marcadas en el libro de Ruth, en el proceso que Ruth pasó. La primera etapa es la del versículo 1 y 2. Es una etapa de crisis. Si usted va al libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice que hubo un tiempo de crisis, hubo hambre. Y esta crisis hizo que una familia se moviera del lugar. Es decir, que a veces las crisis hacen que nosotros nos movamos del lugar, y esto también puede significar que nosotros tomemos decisiones que algunas veces, no siempre, algunas veces no son las decisiones adecuadas o acertadas. Por eso es que cuando viene un momento de dificultad y de crisis, tenemos que correr a Dios, porque ciertamente Dios envía la crisis para promovernos, para que cambiemos de nivel. Él no la envía para destruirnos, no envía una crisis para que nosotros nos muramos. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, del 1 al 2, miramos la crisis, un momento difícil y que una familia se mueve. Ahí no tenía nada que ver Ruth, por eso le quiero que lo vayamos tomando despacio. Aquí no tenía nada que ver Ruth, era una familia, era Alimelech con su esposa Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Era esta familia que se movió por la crisis. Del versículo 3 al 5 miramos que las cosas se empeoran. Cuando uno toma una decisión en un momento de crisis y no consulta a Dios, generalmente las cosas no se mejoran, sino que se empeoran. Y de ahí vemos nosotros a personas que dicen, bueno, yo hice esto y ahora tengo este gran problema, porque la decisión que tomó no era una decisión que fue consultada con Dios. Ahora, en este segundo acto, segundo proceso, aún no aparece Ruth, porque aquí estamos hablando de Alimelech, estamos hablando de Noemí y sus hijos. Esta familia se movió porque tenía un momento de crisis, de dificultad, y en ese movimiento vino una gran pérdida. Es decir, que en esta decisión, con ese cambio que ellos hicieron, se murió Elimelech y se quedó Noemí sola con sus 2 hijos. Dice la Biblia en el versículo número 4 que estos hijos tomaron mujeres moabitas, porque se movieron a Moab. Y dice que tomaron mujeres moabitas, una se llamaba Orfa, dice el versículo 4, y la otra se llamaba Ruth. Hasta este momento aparece Ruth en la escena. Ruth no sabía el proceso que estaba llevando una familia para que ella fuera parte de tal. Es así como nosotros no sabemos las situaciones que se están gestando con otras personas en otros lugares, pero al final del día vienen a afectarnos a nosotros. Y esto es bastante, ¿cómo le puedo explicar? Es bastante molesto tal vez, o bastante frustrante la palabra.
Porque a veces nos pasan cosas y uno dice, pero yo ni culpa, no tengo la culpa, ¿va? O sea, yo no provoqué esto. Yo no, usted va a un país, por ejemplo, yo miro que hay estaba yo viendo unas noticias que una familia fue a cierto país y cuando llegó a ese país, resulta que en ese país hay guerra. Y ya no pueden regresarse, porque paralizaron los aeropuertos y todo. Entonces la familia mandaba diciendo mensajes qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Entonces en esta etapa aparece Ruth. ¿Sí? En esta etapa aparece Ruth y aparece ella. Pero este no es el punto. El punto es de que cuando aparece Ruth, viene la otra etapa, que es que Noemí regresa. Vamos a recapitular. La primera etapa, que no estaba Ruth, hay una crisis en una familia y la familia toma una decisión de moverse. Cuando esa familia se mueve, las cosas se empeoran y ahí hay unas grandes pérdidas irreparables. Después de en esta pérdida aparece Ruth. Y ya con Ruth viene la otra etapa, que es la etapa de regresar, yo le llamo a la casa de pan. No porque regresen a Betel, sino porque están regresando a donde dice la Biblia en el versículo número 6, que habían oído en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Es decir que Noemí se movió únicamente para, por decirlo de alguna manera bastante tosca y brusca, solo se movió para quedarse viuda y quedarse sin hijos. Porque no fue alimentada, no fue sostenida en ese lugar, al menos por Dios. Pero mire cómo son las cosas, porque Ruth apareció en un momento de crisis, un momento de un momento muy frustrante para Noemí. Ahora, donde yo quiero centrarme es que cuando toman el camino de regreso, Ruth tiene la oportunidad de quedarse ahí, en Moab, donde era su casa, donde estaba acostumbrada a vivir, o moverse con Noemí. Entonces aquí es donde yo quiero centrar el punto del tema o de la meditación. Fíjate hermano, porque Ruth tuvo que tomar una determinación que iba a hacer con su futuro. Y tuvo que tomar determinaciones en cuanto a aspectos de su vida. En el versículo 16, y aquí este es Buenos días. el versículo. Buenos días, adelante, bienvenidas. Pasen adelante acá. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, señora. Bienvenidas. Hola, princesa. Capítulo 1, versículo 16. Estamos hablando de la determinación que tenía Ruth cuando le tocó que tomar una decisión en su vida. Nosotros estamos iniciando este año y tenemos que tomar ciertas decisiones, pero hay decisiones que necesitan que tomemos una actitud determinante a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, Ruth tuvo la oportunidad de quedarse cuando Noemí se quedó sin sus hijos. Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo y le había dado pan, y ella dijo: voy a regresar. En el versículo número 8, Noemí le dijo a sus dos nueras:
andad y volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Miren lo que pasa en el versículo 10. Las dos le dicen: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ruth capítulo 1 versículo 10. Las dos le dijeron que la iban a acompañar. Por favor, marque esto. Orfa y Ruth le dijeron que iban a acompañarla. Pero Noemí les vuelve a decir, versículo 11: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Es decir que la suegra Noemí le estaba diciendo a ustedes: váyanse. Ella le dijeron: no, vamos a seguirte. Al final, en el versículo 10, en el versículo 14, dice que Orfa besó a su suegra y se fue, mas Ruth se quedó con ella. Es decir que Orfa pudo haberse quedado con Noemí, pero se fue. En cambio, Ruth fue determinada en lo que ella quería. ¿Y qué es lo que ella quería? Quería tener una vida diferente. Entonces, en este 2026, tal vez no haya una Orfa, o tal vez no haya una Noemí. Pero seguramente algo ha pasado en el 2025 y puede que pase en el 2026 que alguien vaya a tener alguna crisis o alguna persona tome una mala decisión que te afecte a ti o me afecte a mí. El ajo de esto es qué determinación tenemos nosotros para seguir adelante en los caminos del Señor. En el versículo 16, que es donde nos vamos a quedar estacionados, Ruth le respondió: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Son las cuatro cosas que yo creo que nos demuestra o nos enseña la determinación que nosotros debemos de tener en este principio de año, porque aún estamos en el mes de enero. ¿Qué determinación debemos de tener? Se basa en cuatro aspectos. El primer aspecto es: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. El segundo aspecto es cuando le dijo: porque donde quiera que tú fueres, iré yo. El tercer aspecto es donde le dice: donde quiera que vivieres, yo viviré. Y el cuarto aspecto es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir que Ruth demuestra en esto determinación, en lo que ella quería. Cada una de estas palabras o frases que Ruth le dice a Noemí, hay una enseñanza poderosa para todos los que queremos iniciar este año o los que queremos enfrentarnos a las vicisitudes, a las pruebas, a las tentaciones o a las situaciones de crisis que puedan venir este año. La determinación que tengamos nosotros para avanzar, esto va a determinar qué es lo que va a pasar con nosotros. Esta mujer llamada Ruth, en cuatro aspectos de su vida, nos enseña determinación. Y esta determinación de Ruth, nada más ni nada menos, hizo que se casara con Booz, que tuviera y fuera dueña de un montón de propiedades, que tuviera un esposo ejemplar y que su vida radicalmente fuera transformada, digámoslo así, desde enero, que fue donde ella le dijo a Noemí: yo me voy a ir contigo, hasta diciembre, que era la dueña de los campos en donde estaban trabajando los jornaleros de Booz. Ahora, vamos a analizar cada una de estos cuatro aspectos en las cuales nosotros
tenemos que ser determinantes. El primer aspecto: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Pareciera ser que Ruth está redundando en lo mismo, porque pareciera que fuera lo mismo: que te deje y me aparte de ti. Pues es implícito que si alguien lo deja a uno, se está apartando. Como yo les diga: miren, yo ahorita la voy a dejar y me voy. Es implícito que yo me aparté de ustedes. Pero la Biblia lo separa como que no fuera lo mismo. En nuestra mente pareciera lo mismo. Si tú te vas, es porque me dejaste. Pero no necesariamente, porque usted recordará que el pueblo salió de Egipto, dejó Egipto, pero Egipto nunca se fue de ellos. Entonces la Biblia marca la diferencia entre lo que le dijo Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje, y otra cosa le dice: y me aparte de ti. Esto a nosotros nos da una de las primeras enseñanzas en donde debemos nosotros ser determinados o determinantes. En la primera es que tenemos que entender que hay cosas que en este 2026 nosotros tenemos que dejar. Por ejemplo, Ruth tuvo que dejar a Moab para iniciar su vida en otro lugar. Orfa no quiso dejar Moab y dejó la oportunidad de irse con Ruth. Las dos dejaron algo, solo que una dejó lo contrario que la otra. Yo quiero que note esto. Orfa al principio dijo: yo me voy a ir contigo. Eso lo dice el versículo 10. Pero no dejó a Moab. Se quedó como, o sea, no se desprendió de Moab. Más bien se desprendió de la oportunidad que Dios le estaba dando de cambiar su vida. ¡Bum! En cambio, Ruth dejó a Moab y se determinó de iniciar su vida en un lugar que no conocía, en un lugar donde no tenía parientes, en donde la única persona que tenía cerca era Noemí. Entonces, cuando la Biblia dice: no me ruegues que te deje, esto nos enseña a nosotros que para iniciar un año, para iniciar un matrimonio, para iniciar un negocio, para iniciar una nueva vida, nosotros tenemos que dejar algo. Porque si no dejamos algo, no podemos tomar otra cosa. Número 2, del mismo aspecto: no me ruegues que te deje, ya lo vimos, y me aparte de ti. Ahora, esta parte, y me aparte de ti, es un poco más íntima. Tal vez podemos aplicarlo. El dejarlo es físico y apartarse es más íntimo, más interno. Por eso les puse el ejemplo de Israel. Israel salió de Egipto, dejó Egipto, literalmente salieron de ese círculo egipcio. Pero Egipto siempre se estuvo internamente en ellos. Entonces uno puede estar dejando algo, pero llevándolo dentro. Eso es lo que la Biblia dice. Uno puede decir: bueno, voy a dejar este año, voy a dejar el año 2025, ahorita ya no tengo el 2025. Ahorita, aunque usted quiera, ya no está en el 2025. Aunque quiera regresar los días, ya no está en el 2025. Pero puede que las actitudes del 2025 las tenga usted. O sea, dejó el 2025, pero usted no se ha apartado de lo que hacía, de la manera de pensar, de la manera de responder, de su carácter, de la manera de actuar que tuvo en el 2025. El ajo es la determinación que nosotros tengamos para caminar, para avanzar y para seguir. Entonces, el primer aspecto que nos enseña Ruth, la moabita, acerca de la determinación, es que hay cosas que debemos de soltar
que debemos de dejar y que debemos de apartarnos. Esa es la primera determinación. ¿Qué tan determinados estamos en dejar las cosas? El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué tan determinado estaba Abraham de dejarlo? Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender y tenemos que esforzarnos a dejar. Si nosotros nos metíamos con Dios 10 minutos al día, dejemos eso y aproximémonos, acerquémonos a los 15 minutos. Si no leíamos la Biblia, bueno, una vez a la semana, por lo menos sentémonos y le demos un tiempo. Se le está dejando lo que hacía el año pasado y va a determinarse a hacer las cosas nuevas. Porque para Ruth, yo solo me pongo a pensar, por favor, piense qué era para Ruth. Yo en mi juventud, yo me fui de mi casa a los 13 años más o menos. Fue la primera vez que me fui de mi casa. Era bien patojo. Me fui de mi casa y entre esas vueltas de mi juventud, mi adolescencia, viví en Zacapa, en Livingston, en Puerto Barrios, viví en la capital solo, aquí, viví en Chiquimula, viví en varios lugares y cada vez que llegaba no conocía cuadras, lugares, no estaba el mercado, nada. Era una experiencia nueva. Pero yo creo que Dios quiere que nosotros estemos determinados a avanzar en este año que tenemos la oportunidad. Ruth ya había sufrido. Ruth cuando se casó se ilusionó. Ruth cuando se casó con este hombre, seguramente ella pensó hacer su vida, que iba a ser buena, y tuvo también su momento de crisis y de dificultad. Pero en ese momento de dificultad tomó la mejor decisión, que es dejar a Moab. Cuando estaba en un momento de crisis, Noemí, pero tal vez no tanto Noemí, sino era Elimelech, que era el esposo de él, tomó una decisión equivocada en momento de crisis. Es decir, en los momentos de crisis, o tenemos una decisión buena y acertada que nos va a traer al esposo de Boaz, o una decisión que nos va a dejar viudas o sin los esposos. Tal vez no literalmente, pero sí lo que trato de explicarle, que te va a ir bien o que te va a ir mal. Otro aspecto importante, porque ya no tengo mucho tiempo, otro aspecto importante acerca de la determinación que Ruth nos enseña es la parte que dice, verso 16, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces, cada una de estas frases o palabras que Ruth le dice a Noemí, ya vemos que nos trae enseñanzas acerca de la determinación que nosotros debemos de tener. La segunda determinación es la determinación a ser pastoreado, ayudado, acompañado, protegido, guiado. Porque ella le dijo, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré. Es decir, tú me vas a guiar a dónde. Donde tú vayas, yo voy a ir. Lo que tú me digas, yo voy a hacer. Lo que tú veas, yo voy a ver. Eso se llama discipulado. Eso se llama pastorado. Es decir, no podemos nosotros iniciar este 2026 sin esta determinación de que alguien nos guíe espiritualmente. Yo no sé, la verdad, qué tan cerca están ustedes de sus pastores o qué tanto ustedes se están discipulando. Es evidente que si están aquí es porque sí tienen ese deseo y las felicito. Pero van a haber momentos de crisis en donde probablemente el pastor o alguien de su congregación va a hacer algo que no les va a gustar. Pero si ustedes están determinadas en que no, yo necesito ayuda, yo necesito pastoreo, yo necesito guianza. Entonces, no importa lo que pase,
yo estoy determinada a hacer lo que hizo Ruth. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y esto es lo que nos enseña la determinación al discipulado o la determinación a ser pastoreados por el pastor de pastores, que es Jesucristo. Amén. Y obviamente teniendo una casa espiritual. Bueno, la tercera es mucho más bonita. Porque la primera dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. La segunda: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. La tercera: y donde quiera que vivieres, viviré. Ahora, esta es más osada todavía. Aquí no es cuestión de que te sigo. Aquí es cuestión de que yo me voy a meter donde tú vivas. Es decir que si la segunda es la necesidad del pastoreo o es la necesidad de ser discipulada o discipulado, la tercera definitivamente está hablando de algo físico. Porque Ruth, cuando le dijo esto, estaba pensando en una casa. Porque le dice: porque donde quiera que vivieres, yo viviré. Y si no está pensando en una casa, sino que está pensando, hermano Julio, no en una casa, sino que está pensando en una aldea o en una ciudad, pues es algo físico. Donde Noemí viviera, ahí iba a vivir ella. Porque le había dicho antes: de donde ella fuera, ella iba a ir. Ahora le dice: donde tú vivas, yo voy a vivir. Ahora, si esto lo trasladamos a lo físico en nuestras vidas, podemos pensar en una iglesia. Si lo miramos desde una manera espiritual, podemos pensar en una iglesia. Es decir, aquí lo que determina o lo que está queriendo manifestar Ruth es la determinación a habitar en un lugar y no moverse. Aquí no está hablando en ningún momento. Ruth le dice: bueno, si quepo, si me gusta el color de tu casa, si tiene jardines, si están cómodas las sillas, si no hay mucha bulla alrededor. No, aquí la determinación está: donde tú vivas, yo voy a vivir. Y cuando entran: pero mucha bulla, no, los vecinos no me gustan, mejor me voy. No, es una persona que no está determinada. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista congregacional, nosotros tenemos que observar que podemos tener una convicción, una determinación en una casa espiritual. Aquí hay una persona que viene desde Villalobos, ¿verdad, hermana Mari? Viene el hermano Jimmy. Villanueva. ¿Yo qué dije? Villalobos. Por Selma. Viene desde Selma. Pero él está determinado. Y hay un montón de iglesias. Ahí se pasa un montón de iglesias en todo su camino. Ahora, ¿qué lo hace venir aquí? Que está determinado. Ya le han dicho los servidores: no, siéntese aquí, y se sienta. Y a veces le cae porque se quiere sentar por allá. Y ahí, pero ahí está determinado que esta es su casa, y aquí está, aquí se siente bien, aquí va a crecer, y aquí está, y aquí está. Entonces, esa es la determinación que Ruth nos muestra a nosotros en cuanto al lugar donde vivir. Y la última, para que ya podamos nosotros dialogar, es, considero yo, si no la más importante, una de las más difíciles. Porque si usted se da cuenta, la primera le dice: yo pues no te voy a dejar, voy a empezar esto y no lo voy a dejar, y voy a tratar de estar cerca. También le dice: donde tú vayas, yo voy a seguirte, donde tú vivas, ahí voy a estar. Pero es que esta última le dice: tu pueblo será mi pueblo. Esto es difícil. O sea, es como decirle: en este momento
yo le podría decir que tengo unos primos, no es así, va, unos hermanos que la verdad que da dolor de cabeza. Es un ejemplo, no tengo, así, no, ese no es mi caso. Pero imagínense, tengo suficientemente líos con mi familia como para adoptar otra gente. Usted sabe, como dice aquel dicho, va, es mejor lo viejo conocido que no por conocer. Por lo menos a mi familia, que no es muy, me choca, yo, ya la conozco. Pero decirle, hermana, su familia será mi familia, sus hijos serán mis hijos, sus tíos serán mis tíos, sus papás serán mis papás. Ay, Dios, ahí me estoy trayendo otro. Y, mi amor, tu familia, usted, tú. O sea, creo que esto, si no es la más complicada, si es una de las más difíciles. Tu pueblo será mi pueblo, le dice. Quiere decir que aunque no le gusten cosas de ellos, son su pueblo. Y fue una elección de ella. Nadie le pidió adoptarnos, por favor. No, Ruth dijo, yo los voy a adoptar. Yo los quiero conmigo. Ustedes ahora son parte de mí y yo soy parte de ustedes. En ningún momento el pueblo está diciendo a Ruth, queremos que seas parte de nosotros. Ahí faltan otros 20 pesos, porque era moabita. Y los israelitas y los moabitas, usted sabe que ahí habían por el origen de Moab, de donde venían los moabitas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que tu pueblo será mi pueblo, le dice. Y el último es la bomba atómica. Y tu Dios será mi Dios. Yo cuando estaba estudiando en la madrugada eso, puse a meditar. Y decía yo, ¿cómo es que alguien puede ofrecerse a Dios así? Porque aquí no es Dios buscando a Ruth. Aunque sabemos de que ahí estaba Dios abajo de la mesa moviendo sus pitas, o arriba, no sé, pero Dios era el que estaba haciendo todo esto. Pero ahí es Ruth ofreciéndosele a él, buscándolo a él. Ahora, esto lo único que a mí se me ocurre pensar es en una palabra que ya la hemos hablado, que se llama determinación. Una mujer determinada a lo que quería, a lo que deseaba, a lo que anhelaba. Y esta determinación nació en un momento de crisis. Se quedó sin esposo, se quedó sola, se quedó sin entradas, sin economía, se quedó sin cobertura, se quedó sin ayuda, se quedó sin caricias, se quedó sin atención, se quedó sin nada. En ese momento de crisis, ella tomó la mejor decisión de su vida, y la mejor decisión fue ser determinada en 4 aspectos que fueran los que nosotros hoy observamos. Entonces, ¿cuál es el ajo del tema? Que lo que necesitamos nosotros en este año es determinación. Y debemos de reconocer los aspectos que Ruth vio, qué aspectos nos faltan a nosotros para que podamos casarnos con vos. Cuando digo casarnos con vos, no estoy hablando de un matrimonio físico, estoy hablando de la mejor de las bendiciones, que es estar con el Señor, hacer lo correcto, recibir la mejor herencia, recibir la mejor cobertura, la mejor compañía. Fíjese que ya no tenía cobertura y tuvo la mejor cobertura que le pudieron haber dado, que es vos. No tenía plata y resultó ella siendo dueña de un montón de cosas. No tenía nada, pero la diferencia entre Orfa y Ruth fue la determinación. Una sí quería hacerlo, con muchos cristianos, ¿verdad? Sí, como el chava, sí lo hago, sí voy a la iglesia, sí lo hago, sí voy a ayunar, sí lo hago, pero no hay determinación. Fue tajante en su determinación. Sí, ser tajante, ser concreta, ser estable. Entonces, amadas hermanas, en el nombre de Jesús, de los hermanos, hermanas que puedan estar viendo o que vayan a ver este estudio,
yo los quiero motivar a que este 2026 tomemos una actitud que tuvo Ruth, la moabita, una actitud de determinación a cambiar, a mejorar, pese a todo lo que tenía en contra. Amén, hermanos. Quisiera darle un tiempo a usted si quisiera compartir algo,